Bueno, aquí estamos de regreso al rumbo de la tarde. Señor Rudy González, ayer tocamos el tema con bastante profundidad del incremento que ha experimentado la construcción, el negocio inmobiliario en la República Dominicana. Los precios se han disparado de una forma que, bueno, mucha gente de clase media, hasta de media alta, se han quedado fuera de las posibilidades de adquirir una vivienda, porque el metro cuadrado en los lugares de clase media, media alta, se ha disparado por encima de los $2,000 el metro cuadrado de construcción. Entonces, interesados en conocer detalles de las causas de este incremento, aunque sabemos que han aumentado los precios de los materiales de construcción, pero según los cálculos que hemos hecho, es desproporcionado el aumento que han aplicado los promotores de viviendas, principalmente aquí en la capital dominicana. Jorge Montalvo, presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda, está con nosotros para arrojar luz sobre este tema. Buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. A ti por aceptarla. ¿Cuál es la situación? Ya ponía don Giorgi en contexto el tema de cómo han subido materiales, pero de cómo el costo final de las viviendas en República Dominicana se han disparado en una forma, uno dice, muy por encima de lo que son estas alzas de insumos, de materiales y otras que han bajado, incluso según reseñaba ayer una crónica periodística en la que también hacía mención de algunas declaraciones suyas que situaban en un 38% aproximadamente el aumento del costo de la vivienda. Sí, mire, ciertamente esta situación de el alza de los costos de los materiales es una situación que viene experimentando el sector desde mediados del 2020, o sea, prácticamente inmediatamente que inició la pandemia. Y es desde esa fecha que, según el índice de costo de la vivienda, que es la estadística oficial que lleva la ONE, la Oficina Nacional de Estadística, registra que el costo del metro cuadrado de construcción se ha disparado en ese lapso de tiempo. Yo había dicho un 38%, pero ya salió la publicación del último mes que se tiene registro, que es el mes de julio, y indica un 0.82 adicional, o sea que ya estamos hablando de un 40%, un 39%, un 40%. Entonces, esto ha tenido un impacto importante definitivamente en los precios. La diferencia entre la situación del año pasado y esta es que el año pasado el crecimiento que experimentó el sector fue también de manera importante, fue el segundo sector que mayor creció en la economía y tuvo un crecimiento de un 23.4%. Entonces, ese crecimiento se dio a pesar de los aumentos en los costos, y la razón fue que al mismo tiempo que tuvimos esos incrementos, pues tuvimos también mínimos históricos en lo que es la tasa de interés, tanto para los promotores que desarrollan los proyectos como para los adquirientes de vivienda. Entonces, eso provocó que el sector creciera de manera importante, con todo lo que eso representa para la economía, porque es uno de los sectores que mayor derrame tiene en la economía cuando está en auge, ¿no? La situación de este año ya es diferente. El sector ha empezado a ralentizarse a medida que pasa el año, porque las tasas, debido a la política monetaria restrictiva muy acertada que Banco Central empezó a tomar a partir de noviembre por el mismo tema de la inflación, entonces el crecimiento del sector, si ustedes se fijaron, según la data de Banco Central, en el primer trimestre andábamos por un 6, pero ya para el segundo reporte un 4, el tercero un 2, y en el último, que es de esta semana, se ve que el crecimiento es de 1.9%, que cuando tú lo comparas
con los demás sectores, pues ya no estamos ni siquiera en los top 5 en este momento. Pero, o sea Gustavo, hay una explicación que a mí realmente no me convence del todo. Yo le entiendo. No quiero decir lo que yo pienso, pero me gustaría oír tu opinión sobre esto. Si aumentaron los precios de los materiales en una proporción, vamos a ponerle de un 10, todos los materiales, aumentó la tasa de intereses, que ha ido subiendo es a partir de marzo, cuando se disparó del 3.5 ya realmente a los niveles que va, con un primer jalón de 1 y pico. Pero si usted tenía una vivienda contratada, un apartamento que se estaba haciendo contratado para el mes de diciembre y estaba en terminación, y ahora usted está para entrega, el aumento no puede ser tan desproporcionado, pero todavía peor. Hay apartamentos que estaban hechos de antes de esta salsa y no se habían vendido, estaban ahí y le han aplicado esta salsa. Y alguien me comentó, pero esos son los gastos de reposición de inventario. ¿Por reposición de qué? Yo me pregunto, y excúsame, me gustaría oír tu opinión en eso. Mire, al final nosotros tenemos que vender de acuerdo al mercado, porque si no, no se vende el producto. Y normalmente lo que hacen la mayoría de los constructores es que en sus contratos incluyen precisamente una cláusula referida para ajuste de precios, precisamente referida al índice de costo de la vivienda, que de no haberla tenido, hubiera llevado a la quiebra a la mayoría de los promotores. Sí, Montalvo, pero yo lo entiendo, escúchame, pero yo entiendo eso, si uno comenzó a dar un avance de un 10% para cuando comienza, e ir pagando paulatinamente y después dejar un último pago para cuando te entreguen la vivienda. Pero si ya esa vivienda está hecha en el mes de diciembre, con los costos al mes de diciembre, a esta fecha, cuando usted la ha vendido, la quiere vender porque no la había vendido, entonces usted ajusta un 40% sobre el monto. No, eso totalmente no debe ser, porque como le digo, o sea, los promotores deben ir haciendo los ajustes en la medida que el costo le va aumentando, que va a depender del momento, como usted bien indica, que estaba el proyecto. O sea, un proyecto que se construyó, por decirlo de alguna manera, alguien que empezó un proyecto precisamente al inicio de la pandemia, que es muy usual que un proyecto, por ejemplo, de torre, como los que abundan en el distrito, toman 2-3 años. 2 años, exactamente. Entonces, un proyecto, por decirle algo, que se haya tomado desde el inicio de la pandemia, casualmente ese era su inicio, hasta ahora, no deberá tener un ajuste mayor al 40%, que es el aumento que ha tenido el costo de la construcción. Y déjeme decirle que en muchos casos eso no ha sido así, porque al final los promotores normalmente tienen que llegar a un entendimiento con sus clientes. O sea, si yo tuve un impacto de X, al final yo lo que quiero es, de alguna manera, el interés siempre del promotor es que la venta llegue al final, ¿no? O sea, que la venta se materialice. Entonces tú dices, al final la mayoría de los promotores lo que hacen es llegar a un entendimiento. Mira, a mí se me ha disparado en el ejemplo que pusimos de la pandemia del 40%, a mí se me ha disparado un 40%, pero mira, yo voy a asumir un 25% y te voy a transferir un 20 y un 20%. Y ese tipo de cosas que ya son particularidades de cada promotor, y ya es dependiendo de la relación, ¿verdad?, que pueda haber con los clientes. Porque al final, en una situación como la que ha habido, lo que hay es que buscarle un bajadero a una situación que realmente no es culpa de nadie, y que lo que hay que promover es que el sector siga su camino y que el que compró una vivienda pueda llegar a feliz término y tenerla, sabiendo, don Rudy, que al final también esa vivienda definitivamente cuesta más que lo que costaba cuando él compró, y es una plusvalía que la persona pues ha logrado, ¿verdad?, durante ese proyecto. Pero esa no es la experiencia de los Estados Unidos, que se vendió a precios inimaginables y la gente perdió la vivienda porque no la pudo pagar, y entonces se deprimió el mercado inmobiliario en Estados Unidos. Yo creo que aquí, gracias a Dios, no hemos llegado a una situación déjame decirte, nada que ver. Lo que yo temo
en una situación de esa naturaleza, de un alza desproporcionada. Yo temo, y es un juicio de valor de Rudy González, no se lo estoy atribuyendo a nadie, ni estoy pidiéndole una referencia a usted, yo lo estoy haciendo como un juicio de valor. Yo temo que muchas de esas viviendas sobrevaluadas para lo que es el mercado en que idealmente se estaba negociando, y yo no estoy diciendo que sea una estafa, no, es un juicio de valor mío, dé acceso a que dinero ilícito vaya detrás de esas viviendas para lavarlo, porque le da mejor oportunidad. Es un juicio de valor mío. Mire, ya ahora eso es una materia en la que también hemos avanzado mucho. O sea, la ley de lavado establece muchísimas restricciones y nosotros como asociación, desde el inicio de la aplicación de esa ley, hemos promovido la capacitación de los asociados, se le dan capacitaciones anuales para estar al día con eso. Y la verdad que las restricciones se han fortalecido muchísimo y es cada vez más difícil que eso permee. Pero, bueno, como usted dice, es un juicio de valor. Es un juicio de valor mío, no se lo atribuye claro, a nadie realmente. A mí me llama la atención que hace 4 o 3 años atrás, la mayoría de las obras tenían un letrero. Obra financiada por el Banco de Reservas, por el Banco BHD. Ya eso no se ve. No, pero mire, déjenme decirle que la mayoría, nosotros por lo menos, la asociación, vamos a decir nosotros que aglomeramos promotores organizados, prácticamente todo el mundo, inclusive a la asociación pertenecen las instituciones financieras, que son un aliado importante, y prácticamente todos los promotores financian sus proyectos, porque esa es una pata fundamental en la ecuación de un desarrollo inmobiliario. Yo no le digo que puedan haber excepciones, sí, pero aún los grandes, la manera para diversificarse es financiarse, porque los capitales que se requieren para levantar un proyecto inmobiliario son siempre muy importantes. O sea que yo no creo que sea el caso. Ahora, yo lo que Montalvo, sí pero ¿y entonces por qué no colocan ya la publicidad de las instituciones financieras que financian los proyectos? Mire, la verdad que habría que ver, porque muchas sí tienen en los letreros. Ahora hay mucho de fideicomiso y a veces se ve el anuncio del fideicomiso, pero ciertamente eso pudiera ser una estrategia que antes, porque fíjense que esos letreros normalmente los ponía no el promotor, sino la banca. Y quizás la banca no lo ve como un atractivo poner eso, ha bajado esa forma de publicidad y se ha enfocado en otra que tal vez está más en redes sociales, porque esos letreros que usted menciona, el banco era que te pedía permiso para ponerlo. Y yo, por ejemplo, me he financiado siempre y últimamente a mí no me han pedido permiso en ninguna institución. Mira, deja de poner letrero. Como le digo, pues es una estrategia publicitaria que se ha volcado a las redes sociales o a otros mecanismos y ha dejado el tema del letrero en la obra, que tal vez era más usual, como usted bien dice, hace muchos años. Hemos llegado, perdóname Rudy, hemos llegado al punto de que, y le digo porque yo estoy buscando para adquirir una vivienda, ¿no? Y me paseo la ciudad cada día con más frustración, ¿no? Y la gran cantidad de obras que están en ejecución en este momento, que ni siquiera vallas tienen, promoviendo, ¿sabe que le ponen las vallas con el diseño, el teléfono de la constructora? Ni eso. Ya sí, ni eso le están poniendo. Es como le digo, muchas veces se ha volcado más a la promoción de redes sociales. Fíjese que de igual manera han desaparecido poco a poco, inclusive las revistas inmobiliarias. O sea, tú tenías revistas que publicaban todos los meses. Inmobilia, Contromedia. Claro, y entonces ya eso se ha ido a las redes, o sea, y se maneja muchas veces por las redes, que la gente está súper activa por ahí, encuentra, aparte de las redes que tienen las mismas promotoras, entonces los bancos tienen, los inmobiliarios tienen. Yo creo que ha cambiado la forma de publicitar los proyectos. Pero yo creo que lo importante con esto es que con el tema de los costos y el nivel al que han llegado, yo creo que es algo que hay que ponerle asunto y nosotros hemos venido llamando la atención desde, como le digo, desde el inicio de la pandemia. Ahora vemos una luz
al final del túnel, en el sentido de que, por ejemplo, en el caso del acero, que es un material sumamente importante por la incidencia que tiene para nosotros, por ejemplo, hace 3 meses que en los mercados internacionales, la palanquilla, que es la materia prima del acero, ha empezado a bajar de manera importante. Y por eso nosotros esperamos que a nivel local eso se empiece a traducir en una baja en el precio de la varilla a nivel local. De igual manera, otra parte esperanzadora es que los fletes que estaban pagando los materiales de construcción importados, que se habían disparado, por ejemplo, un flete de China, que antes de la pandemia costaba menos de $2,000, y se llegó a disparar hasta $22,000, dando lugar a que muchas veces el importador pagaba más por el transporte de la mercancía que por la mercancía que traía. Adentro. Y ahora ya eso ha empezado a bajar también, y ya se consiguen fletes de China que se pagan $12,000, $13,000. En ese caso tampoco hemos visto cómo eso se ha traducido en baja local. Entonces hay que llamar también a la sensibilidad de los actores para que empiecen esos inventarios que se deben haber ido acabando, porque esa era una de las razones que se alegaba para no traducir a la reducción de costos. Ya se deben haber ido agotando y se deben empezar a reflejar. En la medida en que eso suceda, eso va a empezar a impactar en el índice de costo de la vivienda y empezará a disminuir poco a poco, y empezaremos tal vez a ver, por lo menos, a frenar la tendencia alcista, que ha sido la constante durante los últimos 2 años. Entonces, Montalvo, ahí se produciría lo que yo te mencioné hace un momento. El que compró ahora a precios altos, si baja, yo nunca he visto nada que baje aquí, pero vamos a confiar. El dólar bajó. Mire, nosotros lo importante aquí es que cambie la tendencia, o sea, y que podamos ver que haya estabilidad, porque si sumado al tema de la tasa, sumado al tema de inclusive la alza de las tarifas que fue recientemente, entonces el sector no va a tener forma de continuar con su dinámica de crecimiento, con todo el impacto que eso tiene, porque al final nosotros tenemos un déficit habitacional importantísimo, y como yo digo, ahora más que nunca, las autoridades y el sector privado están subidos en un mismo barco, porque esos programas de vivienda social, que son buenísimos, que es un mercado que hasta ahora no existía porque no podía existir sin la mano del Estado, están peligrando a nivel de costos también, porque se hacen inviable que los promotores se puedan embarcar en esos proyectos, y el Estado está contando con que el sector privado ayude a empujar esos proyectos. O sea que yo creo que es un ganar-ganar el buscar que el Estado, el mercado se estabilice y podamos avanzar. Y ahí aprovecho algo que sí puede hacer el Estado en este momento, es la revisión, por ejemplo, del tope de la vivienda de bajo costo. El año pasado se hizo un ajuste, pero la inflación se lo tragó. Entonces eso pone en peligro a los que han adquirido vivienda de bajo costo, pues pueden perder el bono, que es una de las cosas que a los adquirientes le da el Estado para facilitarles la adquisición de la vivienda. O sea que entendemos que a eso hay que ponerle mucho ojo, y que es algo que puede ser un paliativo, solamente, por lo menos en las viviendas de extractos bajos, de extractos medio y bajos, que es hasta donde abarca el bajo costo, donde la diferencia entre tu poder adquirir una vivienda y no, a veces son $1,000 en una tasa, en una cuota de un banco. Y por eso es un mercado muy sensible que entendemos que hay que ponerle atención. Señor Montalvo, con mucha frecuencia yo siento que el discurso en torno al tema de la vivienda, como usted bien establece, nosotros tenemos un déficit muy significativo de 1.5 millones de unidades. Y a veces la discusión se gira mucho en torno al fortalecimiento del sistema bancario, con términos como crédito hipotecario o subsidios para bancarizar. Pero resulta que la vivienda, el derecho a la vivienda es un derecho de cualquier ciudadano. Entonces, no han pensado desde Acoprovi en acercarse, como bien usted dice, en esta mancuerna público-privada,
para bajar los costos o repensar un cierto tipo de vivienda para acceso a gente de escasos recursos, porque lo que pasa con mucha frecuencia es que se construyen muchas torres, la gente pobre se va desplazando a otros sectores mientras esas grandes edificaciones siguen aumentando, pero además los costos para que una persona de pocos recursos tenga acceso a una vivienda que es un derecho que le asiste a los estados, pueda hacerse de un techo propio. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que hay un discurso muy tendente al fortalecimiento de la banca, pero no así al concepto de vivienda como derecho. Mire, déjeme decirle algo, precisamente eso es lo que busca, porque lo que tenemos con programas de vivienda social hace apenas un año, o sea, los programas sociales se lanzaron desde hace apenas un año. Entonces, esa es la gran diferencia con relación al tema de la vivienda de bajo costo. Por ejemplo, en la vivienda de bajo costo solamente había el tema del bono ITEVI, que era la ayuda. Sí. Y esa vivienda de bajo costo, como usted bien dice, es prácticamente dirigida a clase media baja. Pero había un gran segmento de la población que no llegaba a esos niveles. Entonces, por eso lo interesante de estos programas de vivienda social, en los que las autoridades, no solamente, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, hay un programa que están llevando las autoridades que se llama Familia Feliz. Sí. En ese programa, después que las personas son calificadas, que la calificación se usa inclusive tomando como base el alquiler que pagan en la actualidad, a veces en viviendas que no tienen ninguna condición de seguridad ni de salubridad. Entonces, en base a eso se ha establecido cómo esas personas, aparte de darle el bono ITEVI, que también que representa casi un 10% del valor de la vivienda, entonces van a tener un subsidio a la tasa de interés, pagando la mitad del interés que pagarían en una cuota normal. O sea, se está subsidiando el 50% de la tasa de interés. Y aparte de eso, se le dan subsidios a través de bonos como bono mujer, bono tierra, con lo cual una persona prácticamente lo que tendría que buscar de inicial es probablemente en muchos casos un 10% del valor de la vivienda. O sea que en ese sentido yo creo que en ese primer ensayo que están haciendo las autoridades están llegando a un segmento mucho más amplio que va a ser posible que haya viviendas para muchos segmentos adicionales. En esa misma línea, Acoprovi ha estado empujando también, porque entendemos que la vivienda digna no es solamente la vivienda que tú puedas comprar, sino tú puedes también alquilar y vivir dignamente en una vivienda. Y por eso una de las cosas que la iniciativa legislativa que estamos empujando en este momento y para la cual estamos pensando, vamos a entregar una propuesta a las autoridades, tal como hicimos con la ley de vivienda que fue aprobada el año pasado, que fue un esfuerzo de más de 20 años de la asociación. Pues en este caso es empujar una nueva ley de alquileres que promueva el desarrollo masivo de vivienda para alquiler, de manera que puedan también haber viviendas a todos los niveles, vivienda social para fines de alquiler, vivienda de bajo costo para fines de alquiler, y no se limite la vivienda de alquiler como es actualmente, que prácticamente la vivienda que se hace para fines de alquiler es solamente para los segmentos altos, porque es donde los inversionistas tal vez se sienten más seguros para garantizar su inversión. Entonces, esa es otra forma de democratizar el acceso a la vivienda. No hay manera. O sea, yo creo que todavía hay mucho trabajo por hacer, pero definitivamente la solución no puede ser regalar vivienda, que fue lo que hicieron las autoridades en el pasado, y no podían ni siquiera enfrentar mínimamente el déficit. O sea, porque tú haces 100 viviendas al año, o 200 viviendas al año en un país con un déficit de 1.500.000, como tú decías, nunca vamos a llegar a superarlo. O sea que se necesita una participación activa del sector privado, que es lo que ha ocurrido en países como Colombia, que hoy por hoy el 65% de la vivienda que se hace en Colombia es vivienda social. Montalvo, ¿no se podrían ustedes, promotores de proyectos de vivienda, poner creativos y tratar de buscar la forma de reducir el costo del metro cuadrado de construcción? Le voy a dar un ejemplo. Cuando usted usa un intermediario, ese intermediario se gana un 5%. Sí, es correcto. Entonces, si los promotores no anuncian sus proyectos,
indefectiblemente cae uno en manos de esos corredores. Y ya ahí tú tienes la imposibilidad de poder negociar por lo menos ese 5% del corredor. Entonces, mire, yo creo que hay que buscar. ¿Por qué? Porque mira, esto terminará en una presión de la clase media al gobierno para que haga lo que se hicieron en gobiernos anteriores, construir vivienda para clase media, porque definitivamente a los precios que está la vivienda en el sector privado para esa clase social en el país, es prácticamente muy difícil poder comprar una vivienda. Y por eso yo creo que la creatividad siempre ha estado presente y, por ejemplo, empieza desde el mismo diseño, la concepción de los mismos proyectos. Y como usted dice, hay muchas empresas empresas promotoras que tienen estructuras importantes, grandes estructuras administrativas, que ya tienen inclusive in-house su propio equipo de venta. O sea, eso ya está pasando, pero sabemos también la importancia que tiene todo el tema sobre todo cuando se hace de manera profesional, el tema del corretaje inmobiliario. Por otro lado, nosotros también desde Acoprovi estamos trabajando en una plataforma que vamos a denominar Acoprovi Marketplace, que precisamente va a permitir que constructoras y promotoras de tamaño mediano puedan comprar en bloques. Esto permitirá que nosotros probablemente esas empresas de tamaño mediano puedan conseguir, por ejemplo, precios a nivel de material por volumen, que solamente consiguen los grandes en base a volumen. O sea que nosotros estamos siendo creativos y sabemos que es un problema que hay que enfrentarlo, y yo creo que el sector siempre ha sido muy resiliente y va a salir adelante de estas situaciones de alza que, como le digo, yo vislumbro que de alguna forma empezará a controlarse la tendencia alcista que hemos tenido en los últimos 2 años, y creo que la tasa de interés, que es un combustible importante del sector, en la medida que nuestras autoridades monetarias vean que el tema inflacionario empieza a ser controlado y que se pueda ver que eso es una tendencia durante varios meses corridos, yo estoy seguro que, sabiendo la importancia que tiene el sector, volveremos a temas de liberación de encaje, por ejemplo, focalizados para el tema vivienda, de manera que se puedan seguir adquiriendo viviendas a tasas atractivas, a tasas preferenciales para los adquirientes, que es una de las patas más importantes. O sea, históricamente el sector y los adquirientes reaccionan mucho a la tasa de interés. O sea que entendemos que las autoridades están muy atentas, el gobernador siempre ha sido muy receptivo con el sector y muy atento, y sabe la importancia, igual que las autoridades, que representa el sector para la economía del país. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que hemos tratado con amplitud, ¿no?, este tema. Hemos visto varias aristas. Ojalá que por lo menos se pueda controlar el incremento en el precio de la vivienda. Y estoy ¿cómo se dice? Llorando por la herida. Sangrando por la herida. Pero bueno, vamos a ayudarlo a buscar ese apartamento. Vamos a ayudarlo. Bueno, pero ese no es el objetivo de esta entrevista. Lo pongo como ejemplo, ¿no? Sí. Porque yo yo sé, pero le digo que no, que claro que sí, es importante que siga habiendo acceso al tema vivienda. No me están votando de donde vivo porque es mía, así que... Bueno, pues nada, muchas gracias, Jorge Montalvo, presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bien, vamos a la pausa. En breve, aquí estarán de nuevo los poderosos.